Adela Micha, una de las periodistas más reconocidas y polémicas de México, vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, no por sus entrevistas incisivas, ni por sus declaraciones en los medios tradicionales, sino por un episodio que desató una tormenta en redes sociales, la entrevista a Cristian Nodal. Desde ese momento, miles de usuarios aseguraron que el cantante habría intentado detenerla, que existían acuerdos ocultos, e incluso que se trataba de una estrategia mediática para suavizar la imagen de Nodal y de Ángela Aguilar en medio de la controversia. El eco de este suceso no solo se quedó en las pantallas, sino que escaló hasta convertirse en un debate nacional. ¿Hasta dónde llega la labor del periodista? ¿Qué papel juegan los medios cuando los protagonistas de la nota son también figuras que polarizan tanto a la opinión pública? ¿Y cuál es la responsabilidad del espectador que no solo observa, sino que ahora juzga, ataca y hasta condena desde un comentario en redes sociales? Consciente del impacto y la polémica que generó su trabajo, Adela Micha decidió romper el silencio desde su propio espacio en YouTube, La Saga. Allí, con un tono firme pero también cargado de cercanía, respondió a las acusaciones, desmintió versiones y, sobre todo, lanzó un mensaje que pocos esperaban, una defensa abierta y directa hacia Ángela Aguilar, la joven artista que, desde que inició su relación con Cristian Nodal, ha estado bajo el escrutinio implacable del público. La introducción a esta historia es poderosa porque mezcla todos los ingredientes que atrapan al espectador. Un periodista de renombre, un cantante en el ojo del huracán, una artista joven señalada sin piedad, y un público dividido entre el apoyo, la crítica y la condena moral. Desde los primeros segundos, la trama invita a preguntarse, ¿qué es lo que realmente pasó en esa entrevista? ¿Por qué Adela Micha ha salido a hablar ahora? ¿Y hasta qué punto la prensa y la opinión pública han cruzado la línea de lo que debería ser información para convertirlo en un juicio social? Este primer bloque abre el vídeo dejando clara la magnitud del tema. No es una anécdota más del espectáculo, es un fenómeno que refleja cómo la sociedad consume noticias, cómo se transforman en escándalos virales y cómo se señalan culpables en tiempo récord. Y lo más importante, pone sobre la mesa la voz de Adela Micha, quien no solo explica su papel como entrevistadora, sino que intenta rescatar a Ángela Aguilar de la ola de críticas que, según ella, han sido completamente desproporcionadas. En definitiva, esta introducción no busca dar respuestas inmediatas, sino sembrar la curiosidad y preparar al espectador para lo que viene, el desglose de cada declaración, cada defensa y cada señalamiento. Porque lo que comenzó como una entrevista musical terminó convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas del año. Para entender la magnitud de lo que ocurrió con la entrevista de Adela Micha y Cristian Nodal, primero hay que regresar al origen del escándalo. Todo comenzó con una relación amorosa que nadie vio venir y que se convirtió rápidamente en tema de conversación internacional. La unión entre Cristian Nodal, uno de los cantantes más influyentes de la música regional mexicana, y Ángela Aguilar, heredera de una de las dinastías más importantes del espectáculo latino. El problema no fue el romance en sí, sino el contexto en el que apareció. Hasta hacía muy poco, Nodal mantenía una relación con la rapera argentina Cazzu, con quien incluso había formado una familia. Juntos tuvieron una hija. La ruptura con Cazzu llegó de manera repentina y casi al mismo tiempo, salieron a la luz las primeras imágenes y confirmaciones del noviazgo con Ángela Aguilar. El público no tardó en construir su propia narrativa. Para muchos, aquello no fue un simple cambio de pareja, sino una traición. Las redes sociales, siempre rápidas para amplificar cualquier polémica, se convirtieron en un tribunal popular. Miles de usuarios acusaban a Nodal de haber engañado a Cazzu, mientras que Ángela Aguilar pasó de ser considerada una joven promesa con un futuro brillante a convertirse en la villana de una historia de desamor. La intensidad de los ataques fue tan grande que los comentarios dejaron de centrarse en la música y se transformaron en juicios morales, insultos y hasta amenazas. Fue en medio de este clima enrarecido que Adela Micha consiguió sentar a Cristian Nodal frente a sus cámaras en La Saga, su programa de YouTube. Se trataba de una oportunidad única para escuchar al propio cantante hablar de lo que estaba ocurriendo, su ruptura con Cazzu, el inicio de su romance con Ángela y la avalancha de críticas que recibía día tras día. Sin embargo, lo que debía ser una entrevista esclarecedora terminó generando más dudas que certezas. Durante la transmisión, hubo momentos en los que parecía que Nodal quería detener la conversación, que no se sentía cómodo con ciertas preguntas, o que había límites invisibles en el diálogo. Esa percepción dio pie a una ola de rumores. ¿Había condiciones previas para aceptar la entrevista? ¿Estaba Adela Micha protegiendo al cantante, y de paso, a la familia Aguilar? ¿Era realmente periodismo o un ejercicio de relaciones públicas disfrazado de entrevista? Los titulares no tardaron en multiplicarse. Algunos portales afirmaban que Micha había llegado a un acuerdo económico con Pepe Aguilar, padre de Ángela, para no incomodar al intérprete de Botella tras Botella. Otros aseguraban que existía un guión pactado, que las preguntas habían sido filtradas y que,
Por eso, Nodal se veía tan sereno en algunos pasajes y evasivo en otros. La bola de nieve creció todavía más cuando los usuarios en redes sociales comenzaron a editar fragmentos de la entrevista, sacando de contexto ciertos gestos y frases. De pronto, el relato se convirtió en una verdad asumida. Nodal había querido frenar la conversación y Adela Micha lo había dejado hacer. La periodista pasó entonces de ser la entrevistadora a convertirse en parte de la polémica. Este es el escenario que explica por qué sus palabras recientes han tenido tanto impacto. No se trata únicamente de una aclaración técnica sobre lo que ocurrió en su programa, sino de un posicionamiento claro frente a la vorágine mediática. Micha no solo niega pactos ni acuerdos ocultos, también decide defender públicamente a Ángela Aguilar, a quien califica de víctima del linchamiento digital más que de protagonista culpable. Con este contexto claro, lo que viene es clave. Adela Micha rompiendo el silencio, no solo para limpiar su nombre como periodista, sino también para lanzar un mensaje contundente contra los excesos de las redes sociales y el juicio desmedido hacia los famosos. Después de semanas de especulación, rumores y ataques en redes sociales, Adela Micha decidió hablar. Y lo hizo desde donde mejor sabe, su propio espacio, La Saga, un programa de YouTube que se ha convertido en su plataforma personal para abordar sin filtros los temas más polémicos. Allí, frente a las cámaras y a su audiencia fiel, la periodista mexicana aclaró qué fue lo que realmente pasó durante aquella entrevista con Cristian Nodal. Lo primero que quiso dejar en claro fue algo que, según ella, se había distorsionado de manera intencional. No existió ningún acuerdo oculto con Nodal, ni con su equipo, ni con la familia Aguilar. Micha fue contundente al desmentir las versiones que aseguraban que Pepe Aguilar le había pagado una fuerte suma de dinero para suavizar la entrevista. Ni que me pagara él, ni que me pagara $1 millón, señaló, visiblemente molesta por la forma en que se había alimentado ese rumor. A continuación, reveló cuál fue el único pacto que hizo con Cristian Nodal antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Según Micha, ella le preguntó directamente, «¿Hablamos de todo, no?» Y Nodal, sin dudar, respondió que sí. Esa, y solo esa, fue la condición de la entrevista. No hubo filtros, no hubo preguntas pactadas, ni mucho menos instrucciones de terceros. Para Adela, esa afirmación bastaba para demostrar que su trabajo no estuvo condicionado. También abordó otro punto que había generado controversia, la supuesta incomodidad de Nodal durante la conversación. Algunos espectadores aseguraban que el cantante había intentado frenar el diálogo, que se le veía molesto o evasivo. Ante estas versiones, Micha fue clara: los periodistas no somos jueces, no somos ministerio público. Nosotros solo preguntamos. En otras palabras, su función era plantear las preguntas, no forzar respuestas ni convertir el espacio en un interrogatorio. Con tono firme, defendió su estilo. Para ella, entrevistar a una figura pública implica equilibrio. Ni complacencia total, ni acoso desmedido. En su opinión, lo que el público interpretó como protección hacia Nodal no fue más que el ejercicio de una entrevista periodística en la que, sí, se tocaron temas incómodos, pero también se respetaron los límites personales de su invitado. Otro detalle que sorprendió fue su confesión de que, tras la entrevista, no volvió a hablar con Cristian Nodal. No lo buscó, no recibió mensajes de él, ni mantienen contacto en redes sociales. No nos seguimos, no tenemos comunicación, aclaró, cortando de raíz las especulaciones que insinuaban una cercanía especial o un vínculo más allá de lo estrictamente profesional. Micha aprovechó además para hacer una reflexión más amplia sobre el periodismo en la era digital. Aseguró que hoy los periodistas no solo cumplen con informar, sino que cargan con una presión añadida, la de ser juzgados por la audiencia en tiempo real. Y, en su caso, dijo, la crítica había sido tan feroz que parecía que ella misma era parte del escándalo sentimental de Nodal y Ángela Aguilar. Yo entiendo que como figuras públicas están expuestos, pero también se ha llegado al extremo de juzgarlos, insistió. Con este silencio roto, Adela Micha no solo defendió su credibilidad como periodista. También abrió la puerta a un debate incómodo, hasta donde es válido señalar a los comunicadores por el manejo de una entrevista. ¿Y hasta qué punto las redes sociales deforman la percepción de lo que realmente ocurre frente a las cámaras? Este momento marcó un antes y un después en la polémica. Porque a partir de aquí, Micha no se limitó a hablar de su rol. Dio un paso más allá, decidió alzar la voz en defensa de Ángela Aguilar, quien, según ella, ha sido víctima de un juicio injusto y desproporcionado. Y esa, quizás, fue la declaración que más ruido generó en todo este episodio. Si hubo un momento en el que Adela Micha sorprendió a todos, fue cuando dejó de hablar de sí misma y de su entrevista para centrar la atención en alguien más, Ángela Aguilar. La joven cantante, que debería estar viviendo la plenitud de su carrera,
se convirtió en el blanco de críticas feroces desde que hizo pública su relación con Christian Nodal. Y para Misha, ese linchamiento digital ya había cruzado todos los límites. Con un tono distinto al habitual, menos analítico, más emocional, la periodista recordó una entrevista previa que había tenido con Ángela. En ese encuentro, la hija de Pepe Aguilar le confesó lo duro que había sido soportar la exposición mediática y, sobre todo, los ataques implacables en redes sociales. Ella me contó que había sido una situación muy difícil. Para ella, que estuvo muy deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy oscuros, relató Misha. El gesto de Adela fue claro. Se colocó en el lugar de una madre preocupada por la salud emocional de una joven que apenas empieza a vivir y que, de pronto, tuvo que cargar con la etiqueta de la villana en una historia de amor. Eso a mí me conmueve, se lo dije como si fuera mi hija, reconoció con franqueza frente a su audiencia. La periodista fue más allá. No solo compartió aquella confidencia íntima, también lanzó un mensaje directo a quienes desde el anonimato de una pantalla descargan su enojo en figuras públicas. Las redes sociales tratan muy mal a esa joven, que en última instancia cometió el pecado de enamorarse. Esa frase, corta pero contundente, fue quizá la más citada de toda su intervención. En su análisis, Misha subrayó que el error de Ángela Aguilar no fue engañar, ni manipular, ni provocar la ruptura de otra relación, como muchos en redes han repetido. El único pecado fue enamorarse, y hacerlo en un contexto en el que cada decisión, cada gesto y cada palabra son amplificados al máximo. Para la periodista, la reacción del público fue desproporcionada y cruel, al punto de ignorar que detrás de la figura famosa hay una persona joven, con emociones y vulnerabilidades. Pero Adela también tocó un punto sensible que hasta entonces había pasado desapercibido, la presencia de una niña en medio de todo este escándalo. Se refería a la hija que Christian Nodal tuvo con Kazu. Eso me parece que es extralimitarnos. Me parece importante respetar la vida privada, y sobre todo cuando hay mucha gente involucrada y, en este caso, una niña de por medio, advirtió con seriedad. El recordatorio fue claro, la polémica ya no se trata solo de 3 adultos famosos, Nodal, Kazu y Ángela, sino de una menor de edad que terminará creciendo en medio de titulares y comentarios venenosos que jamás eligió. Para Misha, ese es el límite que nunca debió cruzarse. La defensa de Ángela Aguilar se convirtió entonces en una especie de manifiesto contra el linchamiento digital. Misha, que podría haber optado por mantenerse al margen, eligió utilizar su plataforma para humanizar a la joven cantante. La describió como una muchacha alegre, talentosa, con una voz extraordinaria, y que no merece cargar con la etiqueta que las redes le han impuesto. Y aquí la narrativa cambió. Ya no se trataba únicamente de limpiar su nombre como periodista, sino de alzar la voz por alguien que, según sus palabras, está pagando un precio demasiado alto por enamorarse. Con este gesto, Adela Misha no solo buscó ganarse credibilidad, sino también abrir un debate más profundo. ¿Hemos normalizado el odio en redes sociales? ¿Se nos olvida que detrás de cada titular hay una persona real? Ese fue el corazón de su mensaje, la invitación a la empatía, el recordatorio de que el espectáculo no debería justificarnos para destruir la vida emocional de una persona, y la advertencia de que, en este caso, también hay una niña cuya privacidad merece ser protegida. La periodista cerró este bloque con una frase que resume su postura: la gente se ha extralimitado en estos juicios de valor, con una mujer que justo eso, se enamoró. Y aunque sus palabras no detendrán la tormenta de críticas en línea, sí dejaron claro que, al menos desde su trinchera, no está dispuesta a guardar silencio frente al maltrato digital que sufre Ángela Aguilar. Las declaraciones de Adela Misha no pasaron desapercibidas. Apenas se publicaron sus palabras en la saga, las redes sociales volvieron a estallar. Y esta vez, la polémica no giró únicamente en torno a Christian Nodal o a Ángela Aguilar, sino también a la propia figura de Misha como periodista. Por un lado, hubo quienes aplaudieron su valentía. Usuarios en Twitter, YouTube y TikTok señalaron que pocos comunicadores con su trayectoria se atreven a hablar desde la empatía, y mucho menos a defender a una artista joven en medio de una tormenta mediática. Para ellos, Misha hizo lo que debía: recordar que Ángela es una persona, que el odio digital tiene consecuencias reales y que incluso puede afectar la salud mental de alguien que apenas empieza a vivir su vida adulta. En este sector del público, su frase "el único pecado de Ángela Aguilar fue enamorarse" resonó como un bálsamo frente al linchamiento constante. Sin embargo, no todos compartieron esa visión. Otro sector de las redes acusó a Adela Misha de ser demasiado blanda, de haber convertido lo que debía ser una entrevista periodística en una especie de plataforma de relaciones públicas para Nodal y Ángela. Sus críticos aseguraron que, al evitar preguntas duras o confrontaciones directas, perdió la oportunidad de hacer un ejercicio periodístico serio y terminó validando la versión de los artistas.
Entre los comentarios más recurrentes estaba la comparación con otros periodistas de espectáculos que no dudan en confrontar a sus entrevistados con rumores, pruebas o testimonios incómodos. En contraste, Micha fue vista por algunos como complaciente, y su defensa de Ángela Aguilar se interpretó como un intento de limpiar su imagen frente al público. Si los periodistas no son jueces, entonces ¿quién hace las preguntas difíciles?, cuestionaban varios usuarios. Pero más allá de la crítica a Micha, lo que quedó en evidencia es el nivel de polarización que genera la pareja Nodal-Ángela. Mientras algunos los ven como una historia de amor que merece respeto, otros los perciben como símbolos de traición e hipocresía. Esta división quedó reflejada en miles de comentarios, desde mensajes de apoyo incondicional hasta insultos dirigidos a Ángela, Nodal y ahora, a la propia Micha. También hubo un debate interesante sobre los límites del periodismo en la era digital. Algunos analistas señalaron que el trabajo de Adela no debe medirse con la vara de un fiscal o de un juez, porque su papel no es dictar sentencia, sino abrir espacios de conversación. Otros, en cambio, insistieron en que el periodismo pierde credibilidad cuando se percibe demasiado cercano a sus entrevistados, especialmente en casos donde la opinión pública exige claridad. Un punto que encendió aún más las discusiones fue la mención que Micha hizo sobre la hija de Nodal y Cazzu. Para algunos, fue un recordatorio necesario de que en este escándalo hay una menor involucrada que merece respeto y privacidad. Pero otros la acusaron de utilizar ese argumento como una cortina de humo para desviar la atención de las preguntas que no hizo durante la entrevista. Lo cierto es que el eco de sus palabras multiplicó la polémica en vez de sofocarla. Su intento de poner paños fríos terminó avivando el fuego en redes sociales, donde el público se sintió con el derecho de volver a cuestionar tanto a los protagonistas de la historia como a la propia Micha. Al final, las reacciones dejaron claro que el tema no es solo una anécdota de espectáculos, sino un fenómeno social, el choque entre el periodismo tradicional y el tribunal digital de las redes. Un espacio donde la información se transforma en juicio, la opinión en sentencia, y los protagonistas en culpables o víctimas según la corriente del momento. Con este panorama, Adela Micha quedó en una posición delicada. Para algunos, se consolidó como una periodista con sensibilidad humana. Para otros, quedó marcada como alguien que perdió objetividad en aras de proteger a sus entrevistados. Y lo más interesante es que ambas lecturas conviven, se enfrentan y se discuten, como si su intervención fuera en sí misma un espejo de la sociedad polarizada en la que vivimos. El caso de Adela Micha, Cristian Nodal y Ángela Aguilar es mucho más que una simple polémica de espectáculos. Es un reflejo de cómo funciona hoy la sociedad en la era digital. Las entrevistas dejan de ser entrevistas, las historias de amor dejan de ser privadas, y los periodistas dejan de ser simples observadores para convertirse en protagonistas involuntarios de la controversia. Adela Micha, con décadas de experiencia en el periodismo, intentó poner sobre la mesa una idea que muchos prefieren ignorar: los famosos no son solo personajes públicos, también son personas. Personas que sienten, que se equivocan, que se enamoran y que, como cualquiera, pueden atravesar momentos de confusión y dolor. Sin embargo, el escrutinio actual no se limita a observar, ahora se juzga, se condena y, en ocasiones, se destruye desde la comodidad de un comentario en redes sociales. Su frase más repetida resume el espíritu de esta defensa: Ángela Aguilar solo cometió el pecado de enamorarse. Con esas palabras, Micha no solo habló de una cantante en particular, sino de una generación entera que crece bajo la lupa de un público que muchas veces no distingue entre la crítica y el ataque. Pero su intervención también dejó preguntas incómodas. ¿Hasta dónde debe llegar el periodista cuando entrevista a una figura polémica? ¿Se justifica la empatía cuando hay una avalancha de rumores y acusaciones alrededor? ¿O se corre el riesgo de que la cercanía se convierta en complicidad? Adela, con su estilo, respondió a esas dudas dejando claro que no es juez ni fiscal, sino comunicadora. El problema es que, en un contexto tan cargado, esa respuesta no satisface a todos. Lo que queda claro es que esta polémica no se cerrará aquí. La relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar seguirá siendo tema de conversación, la figura de Cazzu continuará apareciendo en cada debate, y las palabras de Micha se sumarán a la larga lista de interpretaciones que dividen a la opinión pública. Al final, lo que buscaba ser un acto de aclaración terminó encendiendo aún más el fuego de la discusión. Y quizá esa sea la enseñanza más importante. En tiempos donde todos opinan, donde cada gesto es viral y donde cada silencio es interpretado como culpabilidad, lo único que queda es la reflexión personal. ¿Estamos consumiendo información o participando en linchamientos digitales? ¿Estamos opinando con criterio o juzgando con prejuicio? Con esta reflexión, Adela Micha cierra su capítulo en la polémica, pero abre un debate mucho más grande. Y ahora la pregunta queda en el aire para ti, espectador. ¿Crees que Adela Micha actuó con empatía y profesionalismo, o piensas que falló como periodista al no presionar más a Nodal?
¿Y hasta qué punto es justo juzgar a Ángela Aguilar por el simple hecho de enamorarse?